Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Mira, qué importante que Dios mismo nos viene a hablar. ¿Y cómo que Dios mismo nos viene a hablar? Porque Dios es nuestro pastor. Mira, mientras muchas congregaciones tienen el pastor Rodrigo, el pastor Alberto, el pastor, nosotros tenemos el pastor Cristo bendito. Ese es nuestro único pastor, porque está escrito del hombre, maldito el hombre que cree en otro hombre. Entonces nosotros le estamos creyendo ¿a quién? ¿Al hombre o a Dios? Bueno, yo recibo que le estamos creyendo a Dios. ¿Me entienden? Es muy importante. Entonces, algo que muchos no se han dado cuenta, llamándose ministros, pastores, curas, sacerdotes, etcétera, no se han dado cuenta del asunto y el problema que trae el bautismo de agua. Pablo, el apóstol de los gentiles, se dio cuenta de eso y Cristo se lo hizo ver. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo hizo un llamado. Pablo dijo, hey, los llamo a reflexionar. No podemos seguir en este asunto de que uno dice una cosa y otro dice otra. Por eso dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 10 al 18, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. Porque Pablo había oído de los de Cloé que le decían, mira, Pablo, hay unos que están diciendo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo y yo soy de Pablo. Porque habían sido bautizados por Pedro, habían sido bautizados por Apolo y habían sido bautizados con agua por Pablo. Porque Pablo también bautizó con agua, pero llegando el tiempo del conocimiento del evangelio de nuestra salvación, el Señor le aclaró que Él no lo había mandado a él a bautizar con agua, sino a predicar el evangelio, como en su efecto está ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18. Entonces, cuando Pablo le llama la atención y le dice, hermano, es necesario que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. Por eso debemos de comprender la dicotomía que hay entre Cristo de Nazaret y Cristo resucitado. Hermano, ¿cómo que son dos? Sí, son dos. Y estos dos son uno en Dios. Eso es más tremendo todavía. Son los misterios que Dios nos ha revelado a nosotros. Por eso, oye mi voz, pero haz la palabra de Dios. Porque la palabra que sale de mi boca no es mía, sino del que me envió. Entonces, lo que Dios está haciendo ahora es formando una iglesia. Una, no dos, ni tres, ni cuatro, ni siete, como dice en Apocalipsis. Es una sola iglesia, un solo pueblo, con una misma mente y un mismo parecer. Eso es lo que está formando el Señor. Por eso dice en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16, claramente dice el Señor al grupo de personas que estaban con él, le dice, mira, tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, está en Israel. Tengo unas de los gentiles que no son de este redil, pero aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Qué van a oír? Su voz. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Cuántos rebaños? ¿Y cuántos pastores? ¿Y dónde se van a meter el poco de hombres que se llaman pastores a sí mismos? Porque resulta que ya esto está aconteciendo. El mismo Dios nos está hoy nos está pastoreando. Como está escrito en Ezequiel capítulo 34 del 8 al 11. Yo mismo pastorearé mis ovejas
y los pastores no se pastorearán ni ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando la persona conoce la verdad lo va a hacer libre. ¿Y de qué te tiene que hacer libre? Libre de la ley de Moisés. Porque la ley no salva. No puede salvar. Mientras la fe vivifica. Por eso, les recuerdo que el estudio de hoy se llama el verdadero bautismo. Muy importante. Hermano, ¿cómo que el verdadero bautismo? ¿Acaso hay uno falso? Bueno, resulta que termina siendo falso porque está fuera de lugar, porque tenía su tiempo. Pero después de ese tiempo, el mismo Juan el Bautista, dio testimonio de que él bautizaba con agua. Pero venía otro que, aunque llegó después de él, era antes de él, y del cual no era digno siquiera de quitarle las sandalias. Este venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan daba testimonio de que él había sido enviado a bautizar con bautismo de agua para arrepentimiento. Pero lo cierto es que un niño va naciendo, y ¿de qué se tiene que arrepentir? ¿De qué se tiene que arrepentir? Y después que tú conoces la gracia del Señor, te arrepientes una sola vez para el perdón de pecado. Cuando conoces la gracia es perdón. Cuando tú reconoces el perdón, o sea, el regalo que Dios te ha dado, que perdonó tus pecados, tú te arrepientes de corazón y no lo vuelves a hacer. Entonces murió el viejo hombre y nació un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Señor nuestro. ¿Ven la diferencia? Si estamos notando la diferencia. Entonces tenemos que comprender que Cristo de Nazaret tuvo una misión. Cristo resucitado tiene otra misión. Al igual que Dios, el Padre, por el Verbo, también tuvo una misión. Primeramente, Dios se manifestó. ¿Por dónde? Por su existencia. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y ese yo soy, o sea, el Verbo, fue hecho carne. En Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 13 y 14, habla que Él es el que es. O sea, el Verbo. Pero en Juan, en el capítulo 1, del 1 al 14, dice que el Verbo fue hecho carne. El que era en el principio fue hecho carne. ¿En quién? En Cristo. Entonces, ese mismo Verbo, cuando Cristo muere y resucita de entre los muertos, y ahora se pasea en nosotros, ¿quién se pasea en nosotros? El yo soy. Y ese yo soy, que estuvo en el principio y que se manifestó en carne en Cristo, hoy se manifiesta en vosotros por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿han sido ustedes bautizados con el Espíritu Santo cuando creyeron? Sí, porque si no hubiésemos creído, entonces el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Como muchos pastores que están gritando, Espíritu Santo, ven a mí. Pero lo cierto es que yo no puedo decir al Espíritu Santo que venga a mí cuando estoy leyendo en Gálatas capítulo 4, en el versículo 6, que el Espíritu Santo Dios lo envió a nuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Y no puedo creer que no entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros, cuando en Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿de quién? Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, entendiendo esto, ¿dónde está el Espíritu Santo? Y si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cómo podemos esperar que venga y se manifieste el Espíritu Santo? Sería una congruencia. Ahora, lo que debemos entender es que hemos sido bautizados porque hemos creído en el Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo. Y el otro quedó entonces abolido. El bautismo fue en la cruz.
La Biblia bien te lo aclara. Con la muerte de Cristo, eso está como agua clara. Escrito bien claramente, quien te ha circuncidado para que vivas con gente que siempre estará a tu lado. Ese bautismo de agua era de arrepentimiento para que Juan los lavara mientras llegaba el Maestro. Ese que murió en la cruz por el perdón de pecado, ese, mi Señor Cristo, pues Cristo resucitado. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Era muy importante que nosotros entendamos que desde Éxodo, en el capítulo 13, 2 al 12, el Señor Dios Todopoderoso pedía que se consagrara a Él el primogénito. Como está escrito, conságrame todo primogénito, cualquiera que me abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Dedicarás a Dios todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de sus animales, los machos serán de Dios. El Señor exigía a aquel que abría matriz. ¿Y qué pasó con el que le seguía? Ya no importaba. Eso es lo que viene a hacer Cristo. Lo que viene a hacer Cristo es que nosotros todos entendamos que ya no debe haber celo entre nosotros, entre los hermanos, entre el mayor, que era el heredero, o que ahora pasó que el heredero es el último. ¿Ven? Como entre Esaú, el celo que hubo entre Esaú y Jacob por la herencia de la primogenitura. Como está escrito en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de Dios. No hay un bautismo más importante que la instrucción en la palabra de Dios. Porque en esa constante búsqueda del conocimiento de la verdad, esa lluvia de gracia que cae sobre ti es el mejor bautismo que hay. Porque ahí están las revelaciones del conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo, el apóstol de gracia, aquel que en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 22, desde el versículo 14, se le apareció a Ananías, un hombre piadoso según la ley, y en el capítulo 9 del libro histórico de Hechos, este Ananías le dijo: hermano Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Esto quiere decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Te ha escogido para conocer su voluntad. Ojo, entre paréntesis, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Es el apóstol Pablo, el escogido por Dios para conocer su voluntad. Pero Ananías, cuando él le pregunta a Ananías, ¿qué tengo que hacer? Ananías lo primero que le dijo: levántate y bautízate. Porque era lo único que conocía Ananías. Y Pablo fue y se bautizó con agua. Pero luego, cuando iba creciendo en conocimiento, entonces iba dejando los rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas de Cristo. Y es cuando aparece aquí, en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 17, que acabamos de escribir, que dice: a mí no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque empezaba una discusión, la misma que hay hoy en día. Yo soy pentecostés, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. Y lo cierto es que si tú eres de cada uno de ellos eres. Pero entonces no eres de Cristo, no eres del Señor. Porque el que es del Señor confiesa que es del Señor y no de otro. Pero como fueron bautizados en esas congregaciones, está la misma discusión que había
allá en el tiempo de que cuando los de Cloé le dijeron al apóstol Pablo que estaban discutiendo que uno eran de Pedro, que uno eran de Apolo y que otros eran de Cristo. Y Pablo les dice, ¿acaso yo he entregado mi vida por vosotros? No, por vosotros entregó la vida Cristo. Si alguno he bautizado, ya ni me acuerdo. Tal vez los hijos de Estéfana o de Gallo, la familia de Estéfana. Si algún otro, ya ni me acuerdo. Porque a mí no me enviaron a bautizar con agua, sino a predicar el Evangelio. El verdadero Evangelio bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso, los que entendemos esto, como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 3, entendemos que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos. Mire cómo dice en Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y salió agua y sangre de su costado, cuando fue introducido la lanza, eso fue el derramamiento de la sangre del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y eso que hizo Cristo ahí, para mí, no fue en vano. No sé si para otros es en vano, pero para mí no es en vano. Por eso el Consolador, el Espíritu Santo, me ha venido a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto muchos no han creído que el día que Cristo murió, el pecado fue quitado. ¿Y por qué el pecado fue quitado? Porque la ley fue revocada. Porque Cristo pagó con su sangre nuestros pecados. O sea, la ley quedó abolida. Ya fue paga. Si una persona está en juicio y alguien paga su fianza, ya esta persona es libre. Bueno, tienes una condena y una fianza de tanto. La persona pagó la fianza, quedó en libertad. Esa libertad nos la da Cristo. ¿Sí comprendemos así? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ser agradecidos con Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Lo que quiere cualquier padre, que nos portemos menos mal. Pero para portarnos menos mal tenemos que tener el conocimiento de la gracia, porque está escrito en Efesios, en el capítulo 2, del 8 al 10, por gracia soy salvo. Hermano, ¿yo puedo ser salvo por la ley? No, jamás será salvo por la ley, porque la ley dice ojo por ojo y diente por diente. La gracia dice perdona. ¿Sí vamos comprendiendo? Muy importante eso. Así que, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Si alguno de nosotros no lo sabía, hoy lo sabe. Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Entonces no necesitamos más bautismo, porque ya estamos arrepentidos del mal que hemos hecho, porque sabemos que Cristo hizo el sacrificio por nosotros. ¿Lo comprendemos así? Como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4. Muchos hermanos, aún ministros, pastores, curas, sacerdotes, etcétera, tienen una confusión muy grande porque ellos no quieren soltar a Cristo de Nazaret para ir con Cristo resucitado. Debemos de comprender que Cristo resucitado, Cristo de Nazaret y Dios es el mismo, según Romanos capítulo 9, versículo 5. Es el mismo, de los cuales son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es el mismo, es uno solo, pero este se manifestó 3 veces. Por eso yo doy gracias a Dios por su manifestación, Dios Padre, por su presencia, Dios Hijo, y por el Espíritu Santo, Dios en vosotros. Yo doy gracias a Dios por ellos 3,
que es uno solo manifestado en 3 oportunidades. Dios se manifestó primero por Dios Padre, hizo las maravillas que hizo en Egipto. Ninguno pudo salir de Egipto hasta que Dios lo dijo. ¿Cuántos años le dijo Dios? 400 años. Hermano, ¿usted sabe lo que son 400 años y que se cumplieran 400 años? Y después de esos 400 años venir las 10 plagas, que 7 cayeron solamente sobre Egipto, pero hubieron 3 que alcanzaron también hasta Israel. Las 10 plagas de Egipto, pero hubieron 3 que alcanzaron hasta Israel. En la muerte de los primogénitos, la casa que no obedeció y que no hizo lo que Dios le dijo a Moisés que debían de hacer, en esa casa también murieron los primogénitos. Y eran de Israel. Pero no que no obedecieron. Por eso la importancia de obedecer el Evangelio de Dios, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 5. Recibimos por Cristo la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por eso, queridos hermanos, es necesario que analicen bien Romanos capítulo 7, versículo 4, como está escrito por la mano del amado apóstol Pablo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A qué hemos muerto? Habemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. Cristo de Nazaret. Ese es Jesucristo, ese es Jesús de Nazaret, el que conoce mucho por Jesús. Ok, que nosotros conocemos por Cristo. Cristo de Nazaret es el cuerpo de Cristo. ¿Murió o no murió? Pero no es Jesucristo. ¿Cómo? No es Jesucristo, el que murió. Jesús. Claro. ¿Y el que resucitó? Cristo. Resucitado. Entonces, el que muere es la carne, porque Dios no puede morir. Dios es inmortal. Pero ¿dónde estaba Dios cuando Cristo hacía todo aquello? Dentro de Él. Por eso podía hacer todo aquello, porque el Espíritu de Dios estaba en Él. Como todos ustedes, cuando hacen una oración por alguien, así sea calladito ahí en el fondo de su corazón y ven el resultado, el poder de Dios salió de ti. Como decía el Señor, ha salido poder de mí. Y era una mujer con flujo de sangre que lo había tocado. Pero aún recibió de la energía, del poder de Dios que estaba en él. Cristo no sabía quién era, pero Dios sí. O sea, lo que estaba dentro de él. ¿Por qué no decimos Jesús? Ok. Ciertamente, en muchas partes llaman a Cristo de Nazaret, lo llaman Jesús. Como a Dios lo llaman Jehová. Entonces nosotros, para eliminarnos todo ese problemón, porque nosotros necesitamos y estamos completamente convencidos de que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entre las profecías está que van a haber 10 judíos que nos tomarán de la mano a los gentiles. Y entonces habrá una sola mente y un mismo parecer. La pared de intermedio ya no va a estar. Entonces, ¿qué acontece? Que imagínense ustedes que yo le diga a estos judíos que conocen la verdad, que Dios jamás se llamó Jehová, que Dios nunca se le puso nombre de Jehová o él dio su nombre como Jehová, y le llegue yo en el nombre de Jehová. ¿Me creerán? No me van a creer. Por eso, como yo entiendo que Dios no se llama Jehová, yo no llamo a Dios Jehová, porque no se llama Jehová. El gran yo soy se presentó como el verbo al principio en su existencia. Luego se presentó como Cristo en su manifestación de su presencia. Y ahora se manifiesta por el Espíritu Santo. Ahora bien, muy importante que nosotros entendamos que una persona le llaman Yeshua, otros le llaman Yeshua, otros le llaman Joshua, otros le llaman Jesús. Entonces, para no tener ese problema, nosotros le llamamos ¿cómo?
Cristo. Y todo el mundo, cuando tú dices, yo vengo en el nombre de Cristo, automáticamente sabe el nombre de quién tú vienes. ¿Me entiendes? Pero cuando le ponemos pronombres, entonces no, que Jesús, que Yeshua, que Yoshua. No, yo vengo en el nombre de Cristo, del Mesías, en el nombre de Cristo, que tenemos que agradecerle a Dios por Cristo de Nazaret. Por supuesto, Cristo de Nazaret entregó su vida por nosotros, 33 años. Ya muchos de los que están aquí pasaron esa edad. Pero Él solamente vivió 33 años. ¿Debiéramos o no ser agradecidos con Él? Era jovencito. Entregó su vida a la flor de la vida. María. Por nosotros. ¿Eh? Entonces tenemos que ser agradecidos. Ahora bien, en Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, oído aquí, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. O sea que si nos quedamos en Cristo de Nazaret, no llevamos frutos para Dios. Tenemos que dejar reposar a Cristo de Nazaret y empezar a caminar con Cristo resucitado. Hermano, pero no es el mismo, me estáis volviendo loco. Estoy diciendo que cada uno tuvo su tiempo, tuvo su etapa. Dios se manifestó primero por el Padre, luego se manifestó por el Hijo y hoy se está manifestando. Ajá, ¿y dónde está el Espíritu Santo de Dios? Entonces Dios se está manifestando por ti. Ahora, ¿qué rostro le voy a poner yo a Cristo? Bueno, imagínate tú, le pongo el rostro de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, el rostro de cada uno de ustedes. Por eso en la multiforme, o sea, Dios de muchas formas, en la sabiduría de Dios, se ha dado ahora a conocer a la iglesia. Porque en cada gesto de bondad, de mansedumbre, de tolerancia, de templanza, de amor, que yo veo salir de cada uno de ustedes, yo veo es a Dios. Si nosotros no vemos a Dios ahí, nunca, jamás lo vamos a ver. Porque Dios hoy se manifiesta en carne, pero en ustedes. Eso me hace acordar de la canción esta de los años 60, 70, de qué color es la piel de Dios, ¿te acuerdas? Ajá, La gente. sí. ¿De qué color? ¿De qué es la piel de color? Dios? Así es. Entonces, y tenemos constancia bíblica. Las Marías, cuando fueron al sepulcro del Señor, vieron a un hombre y le dijeron, hortelano, ¿qué hiciste con el cuerpo del Señor? Y cuando el Señor les habló, le dijo, ay Señor, si eres tú. Y hacía apenas 3 días que había muerto y lo habían enterrado. Se les va a olvidar el rostro, sino que Cristo se manifestó con otro rostro. Por eso ellas no lo reconocieron. Ahora, ¿usted reconoce al Señor? Yo lo veo en cada uno de ustedes, en su humildad, bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia. Ahí yo veo a Dios. Por eso, como decía el apóstol, decía, ¿cómo van a decir que aman a Dios que no ven, si no aman a su hermano que ven? Si no vemos a Dios en nuestros hermanos, en su caridad, en su mansedumbre, en su templanza, nunca vamos a ver a Dios. Así se manifiesta hoy Dios en vosotros. Así que así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, o sea, de Cristo de Nazaret, para que seáis del otro, de Cristo resucitado, del que resucitó de los muertos. Oído, muy importante, a fin, tiene una finalidad, de que le llevemos frutos a Dios. ¿Cuáles son los frutos para Dios? Frutos de labios que confiesan su nombre. En cada gesto de bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, amor, ahí se está manifestando Dios. Como también está escrito en el libro histórico de Lucas, capítulo 2, 21 al 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño,
le pusieron por nombre Yeshua, o Emmanuel, o Joshua, o, bueno, le pusieron por nombre Cristo, como dice en el libro histórico de Mateo, capítulo 24, versículo 5. Y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Ven? ¿Cuál es el nombre del Señor? Cristo. Cristo. En todas partes donde usted vaya, Cristo es el Señor. Ya todo el mundo va a saber de quién estás hablando. No, yo vengo de parte de Jesús. Ah, de Jesús Camacho, Jesús Alfonso, Jesús Lorenzo, Jesús Manuel. No, yo vengo de parte de Cristo. Y cuando decimos de Cristo, ya sabemos de quién es. No es lo mismo decir de parte del Mesías, aquel que murió en la cruz, que decir yo vengo de parte de Christopher. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿qué nombre le pusieron? Cristo. Este era el nombre para identificarlo entre ellos. No sabemos. No sabemos. Ajá, y si María le provocó ponerle Emmanuel para que se cumpliera la profecía que dice, y le pondrán por nombre Emmanuel. Por eso es que los judíos hasta el día de hoy dicen que, muchos judíos dicen que Cristo no es el Mesías. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? ¿Qué nombre? Porque el ángel cuando le anunció la venida le dijo, y le pondrás por nombre. ¿Cuál fue el nombre que dijo el ángel que le dijo? Emmanuel, Jesús, ¿qué fue? Pero es que no estábamos ahí. Por eso. Pero la Biblia Y dice se que era un nombre. ¿Ah? La Biblia menciona un nombre. Claro, el Cristo. No, pero Cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Cristo, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselos al Señor. Nosotros aquí, cuando traemos un niño, ¿se lo presentamos a quién? No, el Señor conoce los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Mira, cuando un niño sale del vientre de la madre, el médico se lo presenta a la madre. Se lo pone en su pecho, para que lo tenga ahí la mamá. ¿Se lo presenta a quién? A la mamá. Nosotros, el Señor conoce a los que son suyos. Nosotros traemos al niño y se lo presentamos a la amada Madre Iglesia, para que la mamá lo conozca. ¿Sí me explico? Mira qué tremendo eso. Fíjate algo, como está escrito en Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿ustedes han sido bautizados en Cristo o en Juan el Bautista? Yo recibo que en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Señor nuestro. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y herederos según la promesa. Yo lo recibo. Ahora bien, como esto trae mucha controversia, yo sé que muchos ministros, llamados pastores, curas, sacerdotes, etcétera, van a empezar a querer buscarle las 5 patas al gato, y resulta que son 4 patas y la otra es una cola. Vámonos para Hebreos capítulo 6, 1 al 3, para que más claro no cantan los gallos o el gallo que le cantó a Pedro. Oído aquí, amada. Mira, vamos a esperar un momentico aquí por el bendecido. Gracias. Hebreos capítulo 6, 1 al 3. Hermanos queridos, hermanos, búsquenlo en todas las Biblias. Si lo buscan en la más antigua, van a conseguir más la verdad. Dice así: por tanto, dejando ya. ¿Cuándo es dejando ya?
ahora que lo entiendes. Los rudimentos, buscamos el diccionario. La palabra rudimento, entonces dice primeras enseñanzas. Dejando ya las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo. ¿De la doctrina de qué? De Cristo. De Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Cuáles son esas obras muertas, queridos hermanos? De la doctrina de bautismo de agua, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Yo no necesito, ni usted, ni nadie, necesita meterse, sumergirse en el agua. Hoy en día, después de la muerte de Cristo, meten a un diablo y sale el mismo diablo. ¿Ve? ¿A quién van a engañar? Porque el agua no cambia, no transforma. Mientras que la palabra de Dios es la que vivifica. ¿Ve? Cuando tú estás constantemente oyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, ¿de qué vas a hablar? De la palabra de Dios. Eso es como el que vende polo, sabe de helado. El panadero sabe de pan. ¿Ve? El que está en la palabra del Señor, sabe de la palabra del Señor. Y cuando usted es erudito, cuando usted tiene conocimiento, entonces nadie va a venir a engañarle. ¿Ve? Por eso es muy importante que nosotros estemos pendientes de la palabra de Dios. Así que por tanto, dejando ya los rudimentos, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el arrepentimiento, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. La doctrina de bautismo de agua es una obra muerta, una obra muerta. Usted no va a ser mejor por bautizarse con agua, pero usted va a ser mucho mejor oyendo la palabra de Dios a tiempo. De la imposición de manos, usted no tiene que venir de China, de Rusia, de Estados Unidos, a donde yo estoy, para que yo le imponga las manos para que usted sea sanado. Una palabra bastará. Yo desde acá, en el nombre de Cristo, Señor nuestro, lo declaro sano de toda enfermedad y automáticamente usted se sana. Porque por tu fe es hecho. ¿Sí comprendemos? No, anteriormente había que llevar al enfermo a aquel pastor, para que el pastor pusiera sus manos sobre su cabeza y lo ungiera, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no. Una palabra bastará. Y la palabra sale hasta por una llamada telefónica. Yo recuerdo una vez una hermanita me llamó. Yo estaba allá, en aquella ventana. Aló, bendecido, mira, que la niñita que viene con problemas y tal y todo lo demás. Déjame hablar con papá. Y hablé con papá. Me volvió a llamar. Y para darme la noticia que todo había sido resuelto. Y los médicos ahí decían que traía un problema porque el ecograma ya se lo estaban haciendo y todo lo demás. Y papá dio la solución. ¿Por medio de qué? De la palabra. Porque el poder de Dios, ¿cuál es? La palabra, Romanos 1:16. Por eso no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al gentil. ¿Sí me explico? ¿Usted va comprendiendo? Así que de la doctrina de bautismo quedó eliminada. Eso es un rudimento. Yo estoy bautizado por el Espíritu Santo. Yo creo que Cristo en su cruz perdonó mis pecados. ¿Y ustedes? De eso vino a convencerme el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Está entre nosotros el Consolador? De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Les hago una pregunta.
Cristo resucitó de entre los muertos y nosotros resucitamos juntamente con Él. Tengo que esperar que muera a ver si en verdad resucité o ya creo que resucité con Él. Porque yo estaba muerto en vida, viviendo en los deseos de la carne, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía y enemistades. Imagínate tú, muerto en vida, pero el Señor me rescató y me trasladó del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora bien, ¿me salvó o no me salvó? Entonces, yo morí para la carne y viví para Cristo. No es lo que hace el bautismo de agua. Ahora me lo hizo fue el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y ciertamente, no me conviene gloriarme, pero delante de muchos que se han bautizado con agua y se vuelven a bautizar en una y en otra y en otra y en otra, pero no se afirman con el Señor. El Señor siempre guía en mis pasos y apruebe mi camino. Y el de ustedes de la misma manera. De la resurrección de los muertos, Cristo resucitó de entre los muertos y yo resucito juntamente con Él. Como está escrito en 1 Corintios 15, 19. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana sería nuestra predicación. Vana sería todo lo que hablamos. Y de los muertos y de juicio eterno. Mira, muy importante esto, juicio eterno. Díganme una cosa, amada del Señor. ¿Quién es el juez? No es Dios. Y si Dios es el juez, no es el que juzga y el que justifica. Por eso dice en Mateo, en el capítulo 7, versículo 1, que por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Si nosotros le decimos a una persona pecador, automáticamente no somos nosotros pecadores. Si lo estamos condenando de pecado, ¿no somos nosotros también pecadores? Ahora bien, si aunque el hermano se porte como quiera, porque cada quien va a pagar conforme a sus hechos según Colosenses 3:25. Si el hermano sea lo que sea, la hermanita sea lo que sea, yo no le veo según la carne, sino según el Espíritu, y no la considero o lo considero pecador, entonces ¿cómo Dios me puede considerar a mí pecador si yo no considero a nadie pecador? Estoy siendo justificado por la palabra de Dios. Porque está escrito, por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Y si yo no condeno a mi hermano, yo tampoco me condeno. ¿Sí me explico? Muy importante la gracia de Dios. Por eso, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? A ver allá. El fin de la ley es Cristo para... Romanos 10:4. ¿Ven? ¿Qué le parece a la amada del Señor? ¿Entendieron el verdadero bautismo? Y vamos a seguir hablando de todos estos hermosos temas, porque hay mucha confusión. Pero venimos a traer libertad al cautivo. ¿Y sabe quién está cautivo? El que está bajo la ley. El que está bajo la ley está cautivo. Y nosotros venimos a darle libertad. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios. ¿Dónde están los hijos y las hijas del Rey de Reyes? ¿Sabía usted que un hijo de un rey es un príncipe? O sea que ustedes son príncipes y princesas de Dios. Por eso yo no escatimo de ser igual a mi Señor y Salvador, Cristo bendito, que mora en mí por el Espíritu Santo que me fue dado.
Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, príncipe de Dios. Y en el nombre de Cristo, Señor nuestro, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, por tu fe será hecho. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y los presento como una virgen pura a Cristo, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, perfecta en Cristo Señor nuestro. También doy gracias al Señor nuestro Dios por el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros. Recibo que son una llama flamante que alumbran todas las naciones, por lo cual clamamos, Abba Padre. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios Todopoderoso por los profetas, los originales. Los de ahorita son falsos profetas, falsos apóstoles. Los profetas originales desde Samuel hasta Juan el Bautista. Doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, que entregó su vida por mí. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor, de toda consolación, por los apóstoles, porque todos ellos dan hasta el día de hoy testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por 3 personas muy especiales de la Biblia: Noé, Job y Daniel. Miren, dice en la Biblia que si hubiesen 3 en el mundo, como ellos, solo ellos 3 serían salvos. O sea, tenemos que ponernos las pilas en la humildad, la integridad y la fe, en la que estos hombres eran valiosos por ella. Noé era tan humilde que le hizo caso a Dios y parecía un loquito haciendo un arca en un terreno donde siempre había sequía. Un arca, pero solamente fueron salvos él, su esposa, sus hijos y sus 3 esposas. Solo su familia fue salva por la obediencia de Noé. ¿Vale la pena ser humilde y obediente a Dios? Job, en su integridad, todas las calamidades que le pasaron, perdió toda su riqueza, tuvo una enfermedad desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie, y lo creo que lo más fuerte es perder los 10 hijos, 3 hembras y 7 varones en un mismo día. En un mismo día. Y Job nunca dijo, Dios me dio y el diablo me quitó. No, Job dijo, Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. O sea, su integridad vive para siempre. También vemos en Daniel una fe que nadie ha podido superar. La fe de Daniel: no me voy a arrodillar delante de ninguna imagen, le dijo a Nabucodonosor y a sus sirvientes, por no decirle secuaces, ¿no? Lacayo. ¿Ah? Lacayo. Lacayo. Entonces Daniel lo metieron en el foso de los leones, y a sus compañeros en el foso de fuego, en el horno de fuego, y ellos permanecieron vivos porque Dios los premió dándole más vida. Delante de todo, por su fe fueron salvados. Mira lo importante de la fe. Querida amada, nosotros creemos en un Dios que hizo maravillas en Egipto para sacar a su pueblo. ¿Verdad que sí? Tengan eso pendiente todos los días. Todos los días recuerden que Dios hizo maravillas, las maravillas que Dios hizo en Egipto, para que ustedes vean que hay que confiar en Él y aprender, para que vaya aumentando su fe. Todos los días recuerden las maravillas que Dios hizo en Egipto. El único Dios que ha demostrado su gloria y su poder hasta el día de hoy, invisible e inmortal. Este Dios va a conceder las buenas peticiones del corazón de cada uno de ustedes. Pónganlo a prueba,
Todos los días piensen verdaderamente, si Dios hizo todo eso en Egipto, ¿cómo no va a hacer las cosas que yo le pido? Si son tan pocas, tan mínimas, tan insignificantes. Pero Dios le fascina que nosotros creamos en Él. Que entendamos que así como Él ha puesto fe en nosotros, nosotros también pongamos nuestra fe en Él. ¿Usted me entiende? Háganlo, prueben a Dios. ¿Qué le dijo Jacob? Jacob le dijo, si tú me das de comer y me vistes, yo te voy a servir. Oh, le puso condiciones a Dios. ¡Qué tremendo! Y Dios para eso fue una falta de respeto en ninguna manera. Porque Dios no lo vio según la carne. Dios vio que él tenía necesidades. ¿Y se las cubrió o no se las cubrió? Cuando llegó a que su tío no tenía ni trabajo. Y después trabajó 14 años en la misma, por su misma esposa. ¿Ves? Trabajó por una sola 7 años. Lo engañaron con esa, con otra, y luego trabajó 7 años más por la misma. Porque esa era la que él quería. ¿Qué tuvo él? Perseverancia. 14 años por una mujer. Pero de ahí salió rico, Dios le multiplicó. ¿Verdad que sí? Así que, muy importante la fe de Daniel, la integridad de Job y la humildad de Noé. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado y por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Doy gracias a Dios porque ha puesto su mano sobre cada uno de todos ustedes y el ángel del Señor lo ha enviado para que acampe a su lado. Yo lo recibo, por lo cual clamamos, Abba Padre. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Recuerden, ¿cómo es, Miguelito? Dale like. Dale like y suscríbete. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Recuerda que el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida y nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por lo cual clamamos, Abba Padre. La gracia y la paz de mi Señor está con todos vosotros, amadas. Ósculo santo a toda esa amada iglesia en todas partes del mundo. Toda Europa, en China, en Rusia, en Estados Unidos, Suramérica, todo en todo el mundo, gracias y paz. Ángeles, con todos ustedes, amadas. Abba Padre.